Es tiempo de que la Iglesia ocupe el lugar que le corresponde. Es tiempo de que la Iglesia actúe con la autoridad de Dios. Es tiempo de una reforma apostólica. Misión Cristiana El Calvario desde la ciudad de Guatemala presenta al apóstol Abraham Castillo con un mensaje de poder para la Iglesia de hoy. Gracias a Dios estamos nuevamente con ustedes a través de Reforma Apostólica desde la sede central, y desde aquí enviamos un saludo muy cariñoso y muy bendecido a todos los que nos están escuchando y viendo a través de Reforma, sea por medio de este recurso o a través de las emisoras que Dios ha permitido que podamos llegar para transmitir Reforma Apostólica. Gracias a Dios por los diferentes recursos que Dios ha estado proveyendo para que se pueda transmitir Reforma. Y estamos llegando a una audiencia, ya calculando los que nos ven por este medio, los que nos oyen por la radio, en las diferentes emisoras, hemos estado calculando que hay un promedio de más de 1,000 personas que están constantemente viendo y oyendo Reforma en vivo, aparte los que nos ven después. Es un número precioso, o sea, sobrepasa las 1,000 personas. Gracias a Dios por eso, exaltamos su nombre y damos gloria a Dios por sus maravillas. Estuvimos gozándonos en un congreso en Nueva York, el Congreso de Jóvenes. Fue una tremenda bendición. Los jóvenes muy abiertos al Espíritu Santo y muy llenos de Dios y con mucha hambre del Señor, y la preparación, la organización del congreso fue, por cierto, muy bonita, y felicitamos al apóstol Noé, a la hermana Isabelita y a todos aquellos que trabajaron en este congreso, lo hicieron realidad, porque muy precioso. Damos gracias a Dios por ello. Me alegró mucho el escuchar testimonios, pero no solo el testimonio de los jóvenes, sino el testimonio de los papás, de aquellos jóvenes que vinieron al Congreso de Jóvenes aquí a Guatemala. Fue impactante lo que ellos nos contaron. No llegaron solo relatando un evento, sino nos decían, hasta el día de hoy, nuestros hijos están cambiados, son otros, son diferentes. Y nos empezaron a contar lo que ellos miraban de diferencia, y decía, eso no lo pude hacer, nos decía una mamá. Yo por muchos años le hablé a mi hija, le estuve diciendo tantas cosas, no lo logré, pero ahora que vino de Guatemala, de ella misma ha salido el hacer las cosas que consideramos que deberían de haber sido hechas. Qué importante es esto, y no solo nos llamó la atención el testimonio que están dando los jóvenes en sus casas, con sus papás, en la universidad, sino la forma en que están buscando a Dios con todo su corazón. Están involucrados, metidos, y esto nos llena de mucha alegría y bendición, porque veo que lo que el Espíritu Santo está haciendo es algo real, no es momentáneo, no es circunstancial, sino es permanente para la gloria de Jesucristo. Gracias a Dios tenemos ya al pastor Eduardo García, que nos está informando que ya están conectados, el pastor Eduardo Liquidano también allá en Acapulco, los dos, la hermana Gloria Estela de Bogotá, la hermana Mari de Liquidano también allá en Acapulco, el Calvario Manzanotal está también, el pastor Romualdo de San Pablo Jogopilas, el pastor Julio y Susi de Honduras, Liliana Anaya y el pastor Jacob y Marlene también, bendiciones, Glenda Castellanos, Pedro Gonón y familia, hermano Pedro de Mazatenango, Dios les bendiga,
los hermanos de Costera Diamante, bendiciones. Qué bueno. Tenemos al hermano Gustavo también de Acapulco, la hermana Luz Gómez de Nicaragua, el pastor Juan Ramírez de Arlington, Texas, el pastor Abraham Celada de Waukegan, el hermano Carlos de Costera Diamante. Tenemos a Diana de Costera, a Diana también de Costera Diamante, a Derly Ladino de Villavicencio y a la profetisa Alejandra. Así que gracias a Dios, también en estos viajes que he realizado, tanto dentro como fuera del país, me ha llamado mucho la atención de personas que dicen, mire, yo me conecto, y aunque no me comunico informando que estoy conectado, pero estoy viendo y escuchando Reforma. Algo que también me impactó mucho, estando ahorita en Nueva York, platicaba con una hermana que trabaja en servicio de limpieza en casas. Y me decía, mire, cuando es la hora de Reforma, como no puedo ver Reforma, por causa de mi trabajo, estoy limpiando, dice, pero agarro mi celular, conecto Reforma Apostólica y me pongo mis aparatos para escuchar, dice, en el oído, y allí, aunque estoy trabajando, pero estoy escuchando Reforma Apostólica. Qué glorioso esta experiencia, me llenó mucho ese testimonio, porque veo que son hermanos que están sobrepasando limitaciones, no están impedidos de ver o de escuchar Reforma por causa del trabajo, sino aún trabajando, están escuchando Reforma Apostólica. Yo alabo a Dios por las emisoras, porque está permitiendo esto. Y eso no solo en un lugar, varios nos testificaron que en sus trabajos están escuchando Reforma Apostólica. ¡Qué lindo! Y eso no solo puede pasar en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Chile, en donde quiera que esté, que haya internet, se puede escuchar tanto la emisora de Melchor de Mencos como Fresca Unción, y así se hace posible que aunque esté trabajando, nadie va a impedir ni estorbarle escuchar Reforma Apostólica. Me alegró mucho eso, bendiciones. También tenemos al pastor Jorge Piña allá en Tenango del Valle. Tenemos a Erika Alvarado de Costera Diamante, los hermanos de Melchor de Mencos. Tenemos a la hermana Surama de Kingston, Nueva York, al profeta César en Puerto Barrios, Mary de Méndez, también tenemos allá en Chiquimula, Carmen Palma, también tenemos de El Chal, Eugenio Solís de Cihuatanejo, el pastor Juan Moro del barrio San Juan, Eliana de Piraguata de Villavicencio, Gilma Gustavo de Acapulco y el pastor Walter González. Bendiciones. Quiero decirles que estoy muy feliz y muy emocionado de ver cuánta gente se ha inscrito para asistir al Congreso. Estamos llegando ya a las 400 personas que ya están inscritas para el Congreso. Yo alabo a Dios por esto y creo que en estos días aumentará el número mucho más. Así que prepárese, anímese, inscríbase, y qué importante es que se determine a estar en el Congreso, que será una bendición tremenda. Me alegra mucho de escuchar que de Perú vienen varios hermanos, allá con el apóstol Leonel Escobar, vienen varios hermanos de Perú, y Dios les bendiga y les esperamos, y será una bendición tremenda también disfrutar de la presencia y de la bendición de Dios. Así que gracias a Dios por lo que Dios ha estado haciendo. Tenemos al apóstol Leonel allá en Perú, al pastor Gamaliel y Carmen de Providence. Les vimos allá en Nueva York, Dios les bendiga. Al hermano Orlando y Eli Poptún, a Meche Andrés de Costera Diamante, a Ronnie Can de Mazatenango, Osman Coleman de Waukegan, a Tere Navarro de Chilpancingo. Gracias a Dios. Dios les bendiga
y adelante a gozarnos en la presencia y en la bendición de nuestro Señor. Quiero informarles antes de comenzar ya a mostrar lo que el Espíritu Santo quiere que continuemos hablando. El próximo lunes, tome nota de esto, es necesario que reúna al mayor número de familias y que les transmita que vean Reforma Apostólica. Se estará hablando acerca del tema las familias preparando una nueva generación. Las familias preparando una nueva generación. Es necesario que lo oigan los pastores porque son los que deben conocer esto muy bien. Las siervas del Señor también, los discipuladores, los discípulos, pero también el mayor número de familias, padres, jóvenes. Es muy determinante también que los jóvenes lo escuchen. Así que el próximo lunes estaremos juntamente con el apóstol Ronald transmitiendo y revelando lo que el Padre ha dicho sobre el preparar una generación de acuerdo al propósito de Dios. Así que será glorioso y estaremos viendo la presencia de Dios y viendo a Dios moverse en este programa también. Como decimos o como dicen en varios países, riegue la voz, dé la noticia, prepare a la gente, anímela a que escuche el próximo lunes Reforma Apostólica y vamos a gozarnos en la presencia de nuestro Señor. Amén. Quiero hoy hablar precisamente sobre algo que el Señor ha venido mostrándonos y es lo que se ha hablado sobre la adoración. Qué importante es la adoración viéndola desde la perspectiva que Dios ha hablado de restaurar el tabernáculo de David. Y hablábamos sobre la importancia de restaurar el tabernáculo de David, ya que la Escritura dice así, que será reedificado el tabernáculo de David, porque contiene no solo el aspecto o la acción de adorar, sino tiene que ver con todo, valgo la redundancia, con todo el contenido, todo lo que implica la adoración. Muy diferente al caso de Moisés, que tiene que ver con sacrificios, que tiene que ver con tradiciones, que tiene que ver con muchas otras cosas que no nos están enseñando una adoración en espíritu y en verdad. Y pusimos el caso de David. ¿Y por qué el caso de David? Primero, porque Dios lo relaciona tanto no solo en el Antiguo Testamento, sino lo relaciona con el Nuevo Testamento en la restauración del tabernáculo de David. Segundo, porque encontramos que David experimentó una dimensión no necesariamente de la ley, sino una dimensión de la gracia. En tiempo de la ley se vivió un tiempo de gracia que fue en este caso David. Lo voy a explicar de esta manera. Cuando David venía con su ejército, que todos cansados y agotados, y entraron al templo y comieron de lo que había en la mesa de los panes de la proposición, la Escritura dice que ellos comieron a pesar de que no eran sacerdotes. Y no siendo sacerdotes, el que comía ahí moría. Dios trataba con él. Sin embargo, viene David y come y no es corregido. No porque el Señor haya pasado por alto, vamos a decir así, hablando en términos de la ley, pecado, sino porque David estaba viviendo una dimensión totalmente diferente. Un hombre conforme al corazón de Dios. No un hombre conforme a la ley, sino una persona conformada al corazón de Dios. Por eso es que Él es el instrumento que Dios utiliza para revelarnos mucho de la adoración. Ya que si vemos en el Nuevo Testamento, es Jesús especialmente el que le habla a la mujer samaritana sobre la adoración. Ni siquiera se lo transmitió a los apóstoles, sino fue a una mujer a la quien le transmite esta hermosa revelación de la adoración.
de adorar a Dios en espíritu y en verdad, y que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esta experiencia nos muestra el punto trascendental de la adoración y va relacionada precisamente con el caso de David. David, como dijimos, nos presenta la adoración no al estilo judaico, sino la adoración al estilo de un periodo de gracia y de manifestación conformada al corazón de Dios. Por eso es que a David se le conoce como el dulce cantor, se le conoce como el adorador. Su expresión toda su vida fue de adoración. Mientras que la ley, aunque hablaba de adoración, pero dependía nada más del oficio sacerdotal. Sin embargo, David no era un sacerdote, David era un rey, si era un ministerio, era un profeta, como dice Hechos. Sin embargo, no siendo un sacerdote, se presenta a Dios como un adorador que exalta y glorifica su nombre. Bajo esa base que estamos hoy, recapitulando parte de lo que hemos estudiado los otros lunes en relación a Reforma Apostólica, quiero hoy volver a leer algunos versículos que son claves. En Primera Crónicas capítulo 25 dice así: Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y menciona en el versículo 2 de los hijos de Asaf, el versículo 3 de los hijos de Jedutún, el versículo 4 de los hijos de Emán, y dice el versículo 5, todos estos fueron hijos de Emán, pero ¿cómo era Emán? Vidente del rey, en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. ¿Qué dijimos la vez pasada? Que es muy importante la participación del rey en este caso. No encargó o no le dejó bajo la responsabilidad de la adoración solo a Asaf, a Emán y a Jedutún. Quien tomó la responsabilidad de la adoración fue David. David llegó a ser no solo el responsable de la adoración, sino fue el modelo de la adoración. ¿Por qué Jedutún y Asaf y todos los demás estaban exaltando a Dios? No solo porque tenían un llamado particular, sino porque tenían un modelo de adoración. El problema que hoy afecta mucho en las iglesias es la falta de participación y de modelo del pastor y de la esposa del pastor en adoración. Generalmente cuando hay adoración o exaltación, los que menos cantamos somos los ministros, los que menos adoramos somos los ministros, los que menos nos arrodillamos somos los ministros, los que menos danzamos somos los ministros. Sin embargo, David tomó una acción, la que realmente le correspondía, no solo de dirigir, sino de modelar. Y por eso era que tenían una adoración conforme al corazón de Dios. Este punto es muy importante, que retomemos todos los siervos del Señor la posición correcta que nos corresponde. A veces les hemos delegado a los del grupo de alabanza que ellos canten lo que ellos sienten, lo que ellos consideran, sin prepararlos, sin enseñarles la verdad de Dios, sin mostrarles el propósito de Dios. Quizás son idóneos para la música, pero no si son idóneos en su acción de ser adoradores. Y este punto es muy importante. Sin embargo, David enfatizó mucho la adoración,
porque este grupo, Asaf, Emán y Jedutún, sabían bien que estaban puestos allí no solo para tocar música, no para entretener al rey ni para entretener al pueblo, sino dice que estaban para exaltar a Dios y para darle la gloria a Dios y para adorar a Dios. Ellos sabían muy bien para qué estaban allí. No era como una acción de entretenimiento, ni era un show en el servicio, el que Asaf, Jedutún y Emán tocaran y participaran. Era que ellos estaban allí para expresar la adoración al Señor de señores y al Rey de reyes. Hablando sobre el modelo, aquí mismo en Corintios, en Crónicas capítulo 29, en Segunda Crónicas capítulo 29, nos dice algo muy importante acerca de David. ¿Y qué nos dice aquí en Segunda Crónicas capítulo 29, versículos 28 y 29? Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Vuelvo a leer en Segunda Crónicas 29 y ahora leo el versículo 29. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó, escuche bien esto, ¿se inclinó quién? Se inclinó el rey y todos los que con él estaban, ¿y qué hicieron? Y adoraron. ¿Quién fue el que dio el ejemplo? No fueron los que estaban tocando, fue el rey y los que estaban con él. Claro, los que también estaban tocando lo hicieron y el resto de la congregación. Pero ¿quiénes realmente dieron el ejemplo? El rey, ¿qué hizo? Dice que se inclinó y adoró. Entonces dice el versículo 30, el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David. Ahí está, toman muy importante lo que David estaba diciendo y haciendo. Lo mismo Asaf, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Ahora, los levitas estaban adorando a Dios. Primero, porque ellos reconocieron que eran adoradores. Segundo, porque ellos estaban viendo a David, que estaba modelando en la adoración. Y dijeron lo que David estaba diciendo, una adoración profética, una adoración de exaltación a Dios, una adoración que estaba revelando a Dios y que estaba revelando el corazón de Dios. ¿Será que los músicos están tocando y diciendo lo que el pastor está diciendo? No necesitamos conocer de música, pero sí conocer al Señor que es digno de la adoración. No es necesario que sepamos qué es fa y qué es sol, o en qué momento se está tocando sobre esto. Es necesario que nosotros conozcamos al Señor de señores y al Rey de reyes. ¿Por qué razón es esto? Encontramos a un Abraham que dice que iban con su hijo a adorar al Señor. Ahí no subió ningún músico, ni subieron ningún instrumento. En otras palabras, no había música, solo estaba Abraham y su hijo Isaac. Y dijeron, vamos a ir a adorar y regresaremos. ¿Por qué estaban adorando si no había ni música? No había ningún instrumento, pero su vida, su acción, lo que ellos estaban haciendo, su acto de obediencia revelaba su obediencia a Dios, que ellos estaban adorando al Señor de señores y al Rey de reyes. Por eso es muy importante que nosotros como siervos y siervas de Dios y como discipuladores también, porque a veces los discipuladores, aunque estamos enseñando en el grupo,
Pero a veces los que menos adoramos cuando estamos en el templo como iglesia, somos los discipuladores también. Los discípulos, los que están en nuestro grupo y los demás discípulos que componen la iglesia, muchas veces no nos ven adorando a Dios. O nos ven con una cara de resentidos o de decaídos, o que llegamos al servicio de bajón. Eso no es modelar la adoración. Aquí no solo era David el que estaba modelando, sino dice que también Asaf. Los mismos que estaban en el ministerio de la adoración y de la alabanza, estaban modelando, no en cantar, ni tampoco en tocar, sino en adorar, que es muy diferente. Alguien puede tocar y puede cantar, pero no necesariamente es adorar, aunque cante coros para el Señor y aunque mencione a Dios, puede cantar los mismos coros. Decía la vez pasada que podemos ganar a Juan Miguel, el cantante del mundo, el día sábado al Señor, y que el domingo él se aprenda unos cuantos coros, y les aseguro que canta lo mismo o mejor que muchos de nosotros. Definitivamente por su voz. Pero eso no es adorar. Falta la preparación, falta su vida, falta su entrega, falta el estar en la presencia de Dios. Incluso podemos traer a cualquier cantante sin que necesariamente se entregue al Señor y darle los coros que nosotros cantamos, y lo van a cantar. Recuerdo que en cierta ocasión estábamos con unos hermanos almorzando en uno de los restaurantes aquí en Guatemala. Y llegaron de esas personas que pasan tocando su guitarra y ofreciendo cantar una canción. Uno de los hermanos que iba con nosotros le dijo: no, gracias, somos evangélicos. Pues si quiere le canto un himno. Y se puso a ensayar ahí como para mostrarnos que sí sabía el himno, y se puso a cantar uno de los coros que llamamos coros de adoración. Aunque estaba hablando de Dios y aunque lo que estaba diciendo era cierto, pero no era un acto de adoración, era un show. Por esa razón debemos de tener cuidado. Asaf, Emán y Jedutún iban con el propósito de exaltar a Dios. No se engañaban porque los términos que utilizaban fuera de Dios o fuera una terminología del reino, sino porque de veras en su actitud estaban engrandeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues hablando sobre la importancia de modelar, no solo modeló David, modeló Asaf y todos sus músicos y los cantores, pero después también los levitas. Los levitas aquí es un reflejo o nos puede ilustrar lo que son los discipuladores. También las demás personas que están sirviendo en la iglesia. Y luego debe trascender hacia todo el resto de la iglesia. Todos debemos de modelar una adoración en espíritu y en verdad. Pero el otro punto que hoy quiero enfatizar, y precisamente quiero hoy enfatizar algo muy importante. En el capítulo 25 de Primera Crónicas, volviendo otra vez al versículo que tomamos como base, Primera Crónicas 25 y versículo 5. Todos estos fueron hijos de Emán, y que era Emán, vidente del rey. Y si usted recuerda, cuando leímos en Crónicas 29, dice que Asaf era vidente también. ¿Qué significa que era vidente? Dice aquí en los primeros versículos: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas. No solo era Emán, Jedutún y Asaf los que profetizaban, eran también sus hijos. No era entonces solo lo que llamamos comúnmente
el que dirige la alabanza o la adoración, el que debe tener una función profética y ministerial, sino todos deben ser incluso profetas en la adoración y en la exaltación a Dios. Porque dice que profetizaban con arpas, profetizaban con salterio y címbalos, y el número de ellos, dice, hombres idóneos para la obra de su ministerio fue, y lo relata. En otras palabras, todos los que estaban en la adoración y la alabanza eran personas que entendían no solo el propósito que era adorar y exaltar a Dios, sino ahora entendían que lo deberían de hacer en una actitud profética de declarar y de revelar lo que Dios es y su grandeza. ¿Por qué menciona la palabra vidente? La palabra vidente es alguien que tiene la capacidad de ver las cosas espirituales. ¿Recuerda usted en 1 Samuel 9:9 que a Samuel le llamaban, dice, fiel profeta de Jehová, vidente de Jehová? ¿Por qué era vidente? Porque él podía conocer el corazón de Dios. Porque él podía conocer la voluntad de Dios. Porque él podía conocer el propósito de Dios y revelarlo. Cuando está hablando entonces de Emán, de Jedutún y de Asaf, está hablando no solo de cantores expertos en la música, sino de personas que conocían el corazón de Dios, que podían no solo discernir, sino entender y conocer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, el corazón de Dios, y entonces podrían transmitir una adoración conformada al corazón de Dios. Eran personas que para conocer a Dios y para ver a Dios necesitaban estar en su presencia, en la presencia del Señor. En otras palabras, no eran solo hoy en día los ensayos. ¿A qué se refieren? Ahí está el baterista, pum, 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 y el guitarrista, tin, 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 y todo lo demás, el tecladista, tin, tin. Y ensayan, incluso cantan coros, y les salió muy bonito, y gloria a Dios. Estos no se preocupaban, pues, solo por ensayar, sino más importante que ensayar, el término vidente y que profetizasen delante de Jehová, era precisamente que estos, Asaf, Emán y Jedutún, con todos y sus hijos, los que participaban en la adoración, estaban en la presencia de Dios. No era una adoración por el logro o por la capacidad de tocar un instrumento. Era una adoración porque estaban en la presencia del Señor. Esto mismo nos dice David en el Salmo 16 y versículo 11. Si nos dirigimos ahí en el Salmo 16 y versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. Escuche esto. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Otra vez, quiero volverlo a leer. ¿Qué dice Salmo 16:11? Me mostrarás, ¿qué dice? La senda de la vida, en tu presencia hay. ¿Qué significa eso? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Por qué David podía ser un adorador? La clave de la adoración de David no estaba en que él fuese un adorador y entendiese que era un adorador. La clave de la adoración de David, aunque eso también incluía, estaba precisamente en que él permanecía en la presencia de Dios. Entendía lo que había y lo que se experimentaba y lo que se vivía en la presencia de Dios.
Por eso dice en tu presencia hay, no dice hubo, no dice experimenté hace un año. No, hay. ¿Qué significa eso? Él vivía en una relación constante con Dios. Estaba en su presencia constantemente. La característica de los profetas, no estoy hablando de los profetas hoy en día, sino estoy hablando de lo profético que se ve ahí. Recuerda que cuando Elías dice, en cuya presencia de Dios estoy, cuando le habla a Acab, en Primera Reyes 17, en cuya presencia de Dios estoy. La función profética no es solo profetizar. La función profética es estar en la presencia de Dios y conocer la voluntad de Dios, oír a Dios y entender a Dios, pero especialmente conocer. ¿Para qué? Para transmitir y revelar lo que el Padre quiere, lo que el Padre es y lo que el Padre dice. Estos, Jedutún, Emán y Asaf, eran personas que no solo se ponían a tocar porque habían ensayado muy bien y el coro les había salido súper, sino precisamente porque habían aprendido a estar en la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué? No solo porque el modelo, que es David, había aprendido a estar en la presencia de Dios. Claro, es importante ese modelo y es importante que los siervos de Dios les enseñemos a los que están dirigiendo la adoración y los que son parte de la adoración y de la alabanza, a que más que ensayo para tocar, no es que vayan al ensayo para orar, sino que toda su vida sea un estilo de estar en la presencia de Dios. Porque si no, unos 5 minutos antes del ensayo van a orar. Eso no es estar en la presencia del Señor, ese es un telegrama para Dios. Ese es como mandarlo por Western Union o por King Express. No, estar en la presencia de Dios, David decía, ¿qué cosa? En tu presencia hay plenitud de gozo. No que ayer oré en la mañana y estuvo linda tu presencia y sentí la gloria del Señor. No, en tu presencia hay. Estaba hablando en tiempo presente. Quiere decir que David como adorador, a pesar de ser rey, a pesar de todas sus funciones administrativas en el reino, él lograba permanecer en la presencia de Dios. Y esto es lo que los adoradores deben aprender. No solo los del grupo de adoración y alabanza, sino el pastor mismo y su esposa, su familia, pero también toda la iglesia, porque todos somos adoradores. Y recuerde que aquí, al ver a David que se postró, adoró, y Emán y Asaf también, que era vidente, aclara también, dice que los demás, Ezequías puso a que todos los levitas adorasen a Jehová y tocasen a Jehová y exaltasen su nombre. Qué importante es esto. Y dice que todos se pusieron a adorar. Qué lindo que toda la iglesia haya un ambiente de adoración, toda la congregación tenga un ambiente de adoración. ¿Por qué? Porque no vienen solo a adorar, vienen porque ya vienen adorando, porque en su casa están adorando, en su trabajo adoran, con su expresión, con su estilo de vida, con su actitud de obediencia al diseño. Yo debo trabajar conforme el diseño y con eso estoy adorando a Dios. Yo debo estar en casa y responder como esposo, como esposa, como hijo, precisamente conforme al diseño y estoy adorando a Dios. Se ha utilizado, y aunque en parte es bueno, pero nos quita la responsabilidad de ser adoradores las 24 horas. Se ha establecido en algunos hogares el día del altar familiar. ¿Cuánto es generalmente? 1 hora. 1 hora a la semana, cuando se recuerda. Nos quita el ser adoradores constantemente y enseñarle a nuestros hijos, a la esposa y al esposo, que realmente debemos nosotros de ser adoradores en espíritu y en verdad.
el otro punto que quiero resaltar en relación a ser vidente. Recuerde que el Señor, en el diseño, uno de los versículos muy característicos que Dios nos ha dado, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿Qué le estaba diciendo en otras palabras a Moisés? Mira, ¿qué significa eso? Que fuera un vidente. Un vidente es uno que ve, pero que no solo ve de acuerdo a lo natural, ve de acuerdo a la revelación de Dios, ve de acuerdo al propósito de Dios. Una de las condiciones que debe tener la Iglesia Misión Cristiana del Calvario es que debe tener una vida y un estilo no solo apostólico, sino profético, para que pueda ver el diseño y ser revelado la persona del Señor en medio de nosotros. Mira y hazlo conforme al modelo. No es hazlo y luego ve, es mira primero. El requerimiento dentro del diseño para hacer las cosas conforme al modelo, en este caso, ya en el nuestro, que es Cristo Jesús, es ver. Por eso Asaf, Emán y Jedutum tenían que ser videntes. Y si usted ve, en Hechos dice que David era profeta y que él profetizó del Señor. Ahora, ¿por qué profetizó del Señor? Porque él había visto a Dios. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Él se deleitaba, él vivía la presencia y la gloria de Dios. No solo cuando estaba en el templo, sino cuando él estaba en todo lugar, gobernando, trabajando, dirigiendo, yendo a las batallas o dirigiendo las batallas. Él se estaba deleitando en la presencia de Dios. Él estaba viendo a Dios moverse. Y si nos damos cuenta, los salmos, ¿qué es realmente lo que está haciendo? Lamentablemente la teología ha dividido el libro de los salmos en poéticos, en diferentes secciones. Déjeme decirle, los salmos no es poesía. Eso es verlo desde una perspectiva humana y literaria. Los salmos son la revelación de Dios, sus acciones, sus obras. No es poesía. Yo puedo traer a un poeta y que nos haga un poema acerca de Dios, pero eso no es vida, eso no es esencia, eso no es experiencia. Por eso cuando veo cómo han dividido el libro de los salmos y que es poéticos, que es aquí, que es allá. No, los salmos son la expresión de Dios, la revelación de Dios, lo que Él hizo, lo que Él hacía. ¿Cómo es que David conoció a Dios? Eso es el salmo. Por eso es que son videntes. Por eso es que le dice Asaf, Emán y Jedutum son videntes. ¿Por qué? Porque ellos no llegaban solo a tocar, ellos llegaban en su adoración a revelar a Dios, a revelar su corazón, a expresar su grandeza, a dar a conocer lo glorioso que es el Padre en todas sus esferas y dimensiones. Por eso es que la adoración y la alabanza no debe ser un cántico poético. No quiero decir que no lleve poesía, pero no es eso. Cualquiera nos puede hacer un poema y hacerlo un cántico. E incluso podemos agarrar un libro del modelo a seguir o del plan eterno o de cualquier otro que el Señor nos haya revelado y podemos incluso hacer un coro sobre él. Le aseguro que si le damos a Shakira el libro del modelo y que nos saque un coro, nos saca un coro y exaltaríamos a Dios. Si le damos a cualquier otro de esos cantantes del mundo y le damos un libro y le decimos háganos un coro de esto, le aseguro que nos lo hace. Sin embargo, David y Jedutum y Emán y Asaf no adoraban a Dios en base a
lo poético o en base a cualquier otra experiencia, sino en base a que estaban en la presencia del Señor y por eso era que podían revelar a Dios. ¿Por qué Jesucristo es un modelo de adoración? Encontramos en Juan capítulo 5 y versículo 19. Él es el adorador en su perfección, en su totalidad. ¿Qué dice el versículo 19? Y respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso es evidente, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque era aquel que en sus acciones y siempre presenta al Padre, siempre revela al Padre. O sea, Cristo vino aquí a la tierra a revelar al Padre. Y eso es adoración. Reveló su grandeza, reveló su poderío, reveló su señorío, reveló sus acciones, reveló su voluntad. Por eso dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él, una de sus funciones que vino a hacer aquí en la tierra, más que redimir al hombre, es revelar al Padre y su propósito. Por eso dice lo que ve, no dice lo que vio, no una experiencia pasada, no una experiencia en una dimensión diferente como en el cielo, por ejemplo. Vi en el cielo al Padre hacer así. No, lo que ve hacer al Padre, eso hace. Lo que yo veo hacer del Padre, eso hago y eso digo, dijo Jesucristo. Y por eso dice, lo que Él hace, yo lo hago. ¿Y sabe qué me gusta? Igualmente. Así dice aquí, igualmente. ¿Por qué era que lo hacía igual? Porque miraba. Eso es adoración. De nada sirve que un grupo de alabanza y adoración, o un pastor, o un ministro, o un discipulador, o el resto de la iglesia, nos presentemos para adorar y podemos cantar incluso los coros y los himnos que llamamos adoración y que hablen del reino y que hablen del modelo a seguir, y todo puede implicar, si no estamos haciendo el diseño igualmente, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, todo será pura teoría, todo será pura, como decimos aquí en Guatemala, pura jerga, pura palabras, solo términos. Pero no son los términos los que le interesan a Dios, sino es que nuestra adoración revele y exprese a Jesucristo. Hoy en día la adoración, si escuchamos, ya viéndolo desde esta perspectiva, de los verdaderos adoradores en espíritu y verdad que revelan y expresan a Jesucristo. Al escuchar el resto de la adoración, la verdad es que uno o se entristece o se lamenta de cuánto tiempo perdido que se ha cantado y que se ocupa en las congregaciones, o que nos ocupamos de escuchar radio, o que nos ocupamos de escuchar incluso en los programas de televisión. Pura terminología, pero no vivencia. Sin embargo, David nos dice, es en tu presencia donde hay plenitud de gozo. ¿Por qué? Porque la experiencia que él relata en el libro de los Salmos y en cualquier otra parte donde él escribe es la revelación de Dios. ¿Qué hacía Asaf? ¿Qué hacía Jedutún? ¿Qué hacía Emán? Lo mismo, porque ellos también eran videntes. ¿Qué hacían los demás, sus hijos? Ellos también eran videntes, y dice, y profetizaban. Cuando cantaban y tocaban, profetizaban. ¿Qué significa eso? No era que se inventaban palabras y yo te voy a bendecir y me voy a manifestar en tu vida. No, no es eso. Muchos le llaman solo a eso profetizar. ¿Qué es profetizar? Es revelar lo que el Padre dice y revelar el corazón del Padre y revelar al Padre mismo. Esa es la función profética. Hoy en día los profetas, hablando en términos generales,
se basan en que el Señor te va a multiplicar en el sentido de la economía y te va a hacer rico y va a ser muy próspero. No está mal, creo que eso va a pasar también. Pero lo que menos hacen es revelarnos el corazón del Padre, es mostrarnos al Padre mismo. ¿Y qué hacían los profetas? Por ejemplo, Jesucristo mismo menciona acerca de los profetas y dice, esto fue lo que dijo David acerca de mí. Esto es lo que dice Joel acerca de mí. Esto es lo que dice Joel en relación a estos tiempos. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Que estos profetas, su función no era solo estimular al pueblo, ni solo animar, ni entretener al pueblo, sino su función era revelar al Padre su corazón, su voluntad, su propósito. Y dice que eran videntes y profetizaban. Cuando tocaban, entonces no estaban solo para tocar instrumentos, ellos sabían allí que al tocar ese instrumento estaban revelando el corazón de Dios. ¿Cuántas personas tenemos el síndrome de Saúl? Que trajo músicos y dice que cuando tocaban se calmaba, incluso hasta los espíritus malos que estaban en él se tranquilizaban. ¿Y cuánta gente va hacia la congregación? Uy, yo cómo me siento de bien cuando llego al templo y canto con los hermanos. Incluso algunos coros que se cantan al inicio son puros como estilo calmantes para que la congregación se sienta bien. Ya después de 2, 3, uno lo hacen para que llegue más gente o esperar para que llegue más gente. Comencemos cantando unos coros mientras viene más gente. Que no se vuelva a repetir eso. No es cantar para que venga más gente, porque no es show. Es desde el inicio presentar adoración y exaltación a Dios. Quienes se la están perdiendo son los que no llegaron temprano. Es por eso que debemos establecer orden, y por eso aquí vemos que el que establecía el orden y dirigía la adoración y la alabanza era el rey. Por eso es que los pastores debemos de asumir nuestra responsabilidad. Y no solo por dirigir, hagan esto, y ustedes deben ser así, es porque yo voy a ser el modelo de adoración y de exaltación. Porque yo no solo les voy a decir hagan, pongan y quiten, sino, como dijo Pablo, véanme a mí. Y como dijo Josué, véanme a mí, hagan como yo estoy haciendo. Y eso es lo que dice que Ezequías dijo, hagamos como está haciendo David y como está haciendo Asaf el vidente. Y dice que todos se pusieron a adorar, incluso a decir las palabras que David y Asaf estaban diciendo. Qué hermoso ejemplo, pero debemos retomar nuestro lugar y nuestra responsabilidad de que la adoración verdadera no consiste en cantar coros que tengan o himnos que tengan que ver con el cielo, incluso con el trono de Dios o con el reino de Dios. No es terminología, es la vivencia de estar en la presencia de Dios. Es que cuando yo canto voy a revelar el corazón de Dios. Y esto también va, gracias a Dios, Dios está levantando en diferentes partes grupos de personas que están restaurando los coros y los himnos. Están incluso haciendo himnos y coros que están hablando sobre lo que hoy estamos viviendo en Misión Cristiana del Calvario. Pero ¿qué es lo que debe preocuparnos? No es solo la terminología del reino. No es el hecho de usar expresiones que tengan que ver con el reino, con el diseño, con el modelo. Claro, van a incluirse definitivamente. Lo que debe enseñarme, la revelación de un coro o de un himno, no se debe ser producto de algo que me puse a pensar qué es lo que realmente Dios quiere que yo diga, sino es producto de estar en la presencia de Dios y lo que estoy viendo de Dios y lo que el Señor me está diciendo que debo hacer. Eso es músicos que profetizan, músicos videntes
en la presencia del Señor. ¿Se da cuenta qué diferente es todo esto? Eso es restaurar el tabernáculo de David. Claro, no solo implica adoración, implica gobierno de Dios, porque David estableció el gobierno de Dios, por eso fue conforme al corazón de Dios. Expresa todo lo que es la vida del reino. Eso es vivir en el lugar santísimo. Eso es vivir precisamente esta adoración del lugar santísimo. Es una adoración para personas que han entendido y desarrollado la madurez del caso y que estamos viviendo en otra dimensión. Es una adoración que me lleva a conocer a Dios. Es una adoración que me lleva a estar en su presencia. Pero cuando estoy en su presencia y al conocer a Dios, me provoca mayor adoración. Me provoca la revelación de un coro, la revelación de un himno. No es entonces solo cantar coros inspirados o himnos inspirados, en el sentido de que me pongo allí a ver qué me inspira, sino son himnos y coros que se producen en la presencia de Dios, producto de que estamos viendo el diseño. Jesús miraba al Padre y por eso todo lo que hacía era expresión de adoración y glorificaba al Padre no solo con sus palabras, sino con sus hechos. Por eso era que toda su vida fue un estilo de adoración. El adorador perfecto fue Jesucristo y por eso Él se nos revela como modelo. Y por eso es que a Moisés le dice, mira y hazlo. Y a nosotros también como Misión Cristiana del Calvario se nos ha llevado a eso, mira y hazlo. Nos lleva a que el diseño tiene una característica profética, no solo apostólica, en sentido de dirigir y de revelar, sino tiene una característica profética que nos está expresando el corazón y la voluntad de Dios. ¿Por qué era que podía ver y podía hacer conforme al modelo? Porque tenía una característica profética. Y por eso es que la revelación ha sido dada a apóstoles y a profetas. El fundamento que dice Efesios tiene que ver con apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque Misión Cristiana del Calvario tiene que tener una vida apostólica, pero también una vida profética, una vida que revele a Jesucristo. Una vida, si no nos va a pasar como los profetas que preparó Eliseo. Elías le transfiere la doble unción a Eliseo. Y viene Eliseo y hace como tradicionalmente hacemos todos los demás. Preparamos gente para el ministerio. Pero nunca preparamos gente para transmitir el corazón y la revelación de Dios a nuevas generaciones que van a seguir el propósito de Dios. La pregunta es, ¿quién siguió después de Eliseo? De esos hombres que Eliseo preparó y dice que tenía una escuela de profetas, dígame, ¿quién quedó en lugar de Eliseo? ¿Quién siguió su ministerio? ¿A quién Eliseo le delegó la doble unción? A ninguno. Y de toda esa escuela de profetas, díganos dónde los vemos accionar. Se quedaron solo en una escuela de profetas. Lamentablemente hoy los institutos bíblicos, esa es la función, se quedan solo en preparar gente, pero no en mostrar el corazón de Dios. Es por eso que Dios incluso hasta en el instituto bíblico nos está cambiando todo y está permitiendo por eso que paremos un tiempo para luego expresar el corazón de Dios de acuerdo a su voluntad y a su propósito en la revelación que Dios quiere que hagamos. Profetas que se quedaron con su unción, incluso se la llevaron al cementerio. Cuando enterraron a alguien, dice, después de un año,
tocaron los huesos de Eliseo, y el que resucitó no fue Eliseo, el que resucitó fue el que tocó los huesos de Eliseo. Pero aún así, a pesar de que recibió una experiencia de unción, dígame, ¿qué pasó con ese que resucitó? ¿Qué nos dice la Escritura de él? No es entonces con experiencias circunstanciales que vamos a adorar a Dios y que vamos a expresar su gloria. No son con experiencias, incluso pueden ser de Dios mismo, como en este caso, él experimentó la unción de Eliseo, aún muerto Eliseo, y resucitó. Uno diría, eso es glorioso, pero pregunto, ¿qué hizo después de eso él? ¿Dónde está? Solo fue una circunstancia, solo fue un evento. Pero David dice, en tu presencia y plenitud de gozo. ¿Por qué Abraham e Isaac eran adoradores y dijeron, vamos a subir y adorar a Dios? Porque él conocía a Dios. Porque él sabía, y él mismo dice en Hebreos, que él sabía y creía que aún de los muertos levantaría a Isaac. Y no dice que iba a probar, no iba a tantear, iba porque él creía que si Isaac se moría o lo mataba Abraham, Dios lo iba a resucitar. Conocía a Dios. Y por eso fue que su acto fue de adoración. La obediencia no solo incluía la acción de querer sacrificar a su hijo. La adoración incluía no solo la obediencia, sino el creer y el conocer a Dios. Y por eso dice, vamos a adorarle. Es tiempo que siervos y siervas de Dios, es tiempo que discipuladores y discípulos de Jesucristo, que todos en la iglesia realmente podamos adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores en la verdadera adoración, no por una circunstancia, un momentito de que tuvimos una unción gloriosa, como el caso de este que experimentó esa unción con Eliseo, sino de profetas que en Misión Cristiana el Calvario viva una vida apostólica, pero también profética, en el sentido de que va a revelar el corazón de Dios, en el sentido de que su adoración es para expresar lo que el Señor quiere y es en medio de nosotros. Es para expresar su reino y su gloria. Es para expresar su majestad. Imagínese Dios mismo con Abraham en Génesis 17:1. Él mismo se presenta y dice, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué le dijo ahí? Ahí le dijo de todo. El Dios Todopoderoso, no hay nadie más que yo. Glorioso, omnipotente, soberano, grandioso, súper. Las palabras se quedan cortas. Dios